Ya. Daniela Sea, explíqueme qué tipo de deshidratación es esta y cómo se relaciona con el cuadro que hemos acabado de ver. ¿Se encuentra su compañera? Daniela Seas, la pregunta que le hice, por favor. Buen día, auxiliar. Sí, lo que pasa es que se veía así como entrecortado, tengo muy mala señal. Ya. Explíqueme qué tipo de deshidratación es la que acabamos de ver en el video y el por qué. Ya, bueno chicos, por favor atiendan la clase cuando estamos presentando video o cuando estamos explicando. Ya, siguiente pregunta, la misma pregunta para su compañera Quintela Joana. ¿Cómo se llama? Sí, Sí, explíqueme la misma pregunta que le hizo su compañera Seas. era una deshidratación hipertónica y que fue causada por la comida en mal estado y por la actividad física, pero esta actividad física no tuvo hidratación, entonces provocó tanto diré, una concentración alta de electrolitos y una baja concentración de agua. Ya, ahora sí. Toda participación es calificada, conste chicos, yo noto hasta la nota. Como decía su compañera, esta es una deshidratación hipertónica. Habíamos hablado de que una deshidratación hipertónica, hablamos de hipernatremia, es decir, las concentraciones de sodio están altas. ¿Cómo se relaciona con el caso? Primero, se fueron de paseo, se fueron a la playa, una insolación terrible. Aparte de eso, están consumiendo comidas. No necesariamente la comida puede estar mal, pero era comida salada. Tomar en cuenta eso, la comida salada. Aparte, entraron al agua y el agua de mar pues no es dulce, no es salada. Entonces las concentraciones de sodio se han subido bastante y obviamente se deshidrató la calor que hacía en el lugar donde estaba. Ya, esa es una deshidratación hipertónica. Si estamos hablando de osmolaridad sería hiperosmolar. ¿Por qué? Porque hay mayores concentraciones de soluto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí para que entremos a gasometría o análisis de gases? ¿Se entendió los tipos de deshidratación? No. Deshidratación hiper nos referimos a qué? Que en nuestro cuerpo aumenta el sodio. El sodio está alto, pero la pérdida de agua, o sea, pierdes agua, te deshidrata. ¿Ya? Por ejemplo, ponete un claro ejemplo. Supongamos aquí en Santa Cruz hace una calor tremenda, ¿no? La típica, hace una calor tremenda. Tú te vas, no sé, pongamos el ejemplo, no sé, al Alpiraí y te pones a comer un montón de comida salada, a jugar voleibol ahí en la playa o en el río, te vas a deshidratar, vas a perder líquido, ya vas a perder agua. Pero como tú estás consumiendo comida salada, aparte en la situación de ahí era agua de mar, entonces hace que tu concentración de sodio aumente. Por eso es hipertónica, ¿ya? Hipotónica significa que, o sea, hay pérdida de agua y también de electrolito, el sodio. Entonces, sodio está bajo, ya está bajo, pero también pierdes agua. Pero ¿cuál es la diferencia? Que pierdes más sodio que agua. Eso no quita el hecho de que no estés deshidratado, estás deshidratado. Solo que las pérdidas de sodio sí varían en los tres tipos de deshidratación. ¿Ok?
¿Se entendió, Marco? Ok, entonces pasamos al siguiente tema. ¿Se observa lo que estoy compartiendo? Sí, auxiliar. Ya. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es gasometría. Ya vamos a ver todo lo que es la fase preanalítica. Es donde la fase preanalítica es donde menos errores tenemos que cometer, ustedes lo saben. Y más si se trata de gasometría. ¿Ya? Un mínimo error en la fase preanalítica, por ejemplo, en la toma de muestra, en la conservación, el tiempo de almacenamiento de la muestra para hacer gasometría, influye bastante. Es decir, que me va a variar totalmente los parámetros de la gasometría. Más adelante vamos a hablar de las alteraciones. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado. Vamos a hacer un concepto sobre lo que es gasometría, ¿ya? La gasometría arterial es una técnica de medición respiratoria invasiva, ¿ya? Que permite en una muestra de sangre arterial, el tipo de muestra para hacer gasometría es la muestra o sangre arterial, ¿ya? Los parámetros, entre los parámetros que se evalúan o se mide en una gasometría es el pH, las presiones arteriales, que sería presión de oxígeno y dióxido de carbono, y también las concentraciones de bicarbonato. La toma de muestra es por punción arterial. No sé si algunos ya saben hacer punción arterial, es un procedimiento diferente a lo que es una punción venosa. La punción arterial es mucho más compleja que la punción venosa. Y hay que tener bastante cuidado al momento de hacer este tipo de toma de muestra. ¿Ya? Para hacer gasometría, en la cual ocupamos muestra arterial, como les iba diciendo, ocupamos un anticoagulante que es heparina. Es el único anticoagulante que se ocupa para hacer gasometría, ¿ya? En cambio, nosotros para hacer un hemograma, un coagulograma, se utiliza citrato de sodio, utiliza EDTA, esos tipos de anticoagulantes en gasometría no se. Entonces, ¿a qué hago énfasis acá en cuanto al anticoagulante? Este es el único anticoagulante. Imagínense si ustedes colocan otro anticoagulante para una gasometría. Una gasometría son pruebas de emergencia. Te llega una gasometría al laboratorio, es lo primero que tenés que hacer. Hay que reducir el mínimo tiempo posible, ¿ya? Ocupamos una jeringa que contenga heparina como anticoagulante, como les iba diciendo. Generalmente existen estas jeringas que ya contienen anticoagulante de heparina, que es sólido, y es mucho más fácil. Ya son esas jeringas como de insulina, pero también en la mayoría de los hospitales se coloca anticoagulante o heparina líquida, ya a una jeringa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cargan el anticoagulante, o sea, succionas todo el anticoagulante, como que llenas la jeringa y expulsas todo. Nuevamente lo expulsas todo. Y todo lo que queda en la pared pringada, solamente eso es el anticoagulante, ¿ya? Este equipo, esta imagen que ven acá, es un analizador de gases o un gasómetro. Nosotros en la universidad o en la carrera no tenemos un analizador de gases. Estos analizadores de gases cuestan carísimo. Y hay que tener bastante cuidado con estos equipos, porque cuestan muy caros, como todo equipo de laboratorio, ustedes lo saben. Entonces, normalmente este equipo es el que se utiliza para hacer una gasometría. Allí están los parámetros pH, presión de dióxido de carbono, de oxígeno, saturación, exceso de base, la concentración de bicarbonato. También se pueden medir electrolitos, igual te mide la temperatura, mide incluso algunos hasta la concentración de hemoglobina.
Entonces aquí nosotros pueden ver acá, creo que estas son unas jeringuitas, donde ahí se coloca la muestra, así junto con la jeringa. Pero antes de eso hay que tener cuidado de que homogeneizar bien, hay que evitar las burbujas. Más adelante vamos a ver cómo estas burbujas influyen en el resultado de una gasometría, solo que contenga una mínima burbuja ahí en la muestra. También importante acá, cuando nosotros vamos a pasar, ustedes en su internado van a hacer gasometría. Al menos, yo que sepa, en todos los hospitales hay gasómetro, desde un segundo nivel hasta un tercer nivel, creo. Entonces van a hacer gasometría. Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí uno de los cuidados más especiales que deben tener es al momento de transferir la muestra. Eso cuidado con el equipo para no transferir sangre coagulada. Por ejemplo, si ustedes se la toman la muestra, lo ideal es expulsar un poquito de muestra para evitar que se haya coagulado o no haya tenido contacto con el anticoagulante. Como les iba diciendo, la fase preanalítica es el eslabón más débil, ¿ya? Y hay que tratar de, o sea, no tratar, evitar errores en las muestras de sangre arterial. Entonces, la cadena para conseguir un buen resultado de gases es la preparación. Vamos desde la preparación del paciente, preparación de los materiales que vamos a ocupar, la toma de muestra, el procedimiento correcto, el típico test de Allen que se debe hacer, almacenamiento de la muestra una vez tomada, la transferencia, estamos hablando de la transferencia ya al analizador, es decir, al gasómetro, el análisis, ustedes aquí tienen que cranear bastante. ¿Por qué? Porque la materia es análisis clínico. Ustedes tienen que hacer el análisis de estos resultados de gasometría, poder clasificar cómo está su paciente, si es una acidosis metabólica, si es una acidosis respiratoria, o es una alcalosis metabólica o es una alcalosis respiratoria. Todo eso analizan en el resultado y también tienen que observar si hay una hipoxemia. Todos los parámetros se analizan para ver si está compensando o no está compensando, o si está compensando, por qué vía lo está haciendo. Eso vamos a hablar un poquito más adelante a detalle, cómo lo está haciendo, si está compensando la vía renal, en qué situaciones, etc. Pero eso lo hablamos más adelante. La fase preanalítica completa de 4 pasos. Estas diapositivas que yo les estoy mostrando a ustedes lo tienen en su guía. Ya está en el primer tema de laboratorio, en su guía de laboratorio está todo lo que les estoy hablando. Primero, lo que es la preparación, elección de la jeringa adecuada, el anticoagulante adecuado, los pacientes serán informados y preparados. Por ejemplo, si se va a hacer una toma de muestra a un paciente que está consciente, pues se le debe informar qué tipo de procedimiento se le va a hacer, porque para una gasometría, como les había dicho, la punción arterial suele ser más dolorosa. Entonces, que el paciente esté estable, bien informado del procedimiento que se le hace. Eso creo que en general la fase preanalítica. Toma de muestra. El paciente debe encontrarse, como dicen, en condiciones estables, ¿no? O sea, consciente o, por ejemplo, si se las hace a estos pacientes de emergencia, que se las hace a bebitos que están en terapia intensiva, a adultos que están en unidad de terapia intensiva, entonces siempre va a depender en qué situaciones, ¿no? No es que mi paciente que está en emergencia pues no va a estar estable, no va a estar prácticamente con oxígeno y pues no voy a decir que se tranquilice, ¿no? Si es una emergencia. Típicos accidentes de tránsito, por ejemplo, llega el paciente con muchas pérdidas de sangre, le da por ejemplo, una acidosis respiratoria tremenda, en un ejemplo que comprometería al pulmón, por ejemplo. Comprobación de la circulación secundaria, estamos hablando del test de Allen. Ustedes en la carrera lo llevamos en TIP 3, ¿no? La doctora Marley les explica muy bien lo que es el test de Allen. Desinfección del área, ¿no? Desinfectar bien el área antes de hacer la toma de muestra. Después de pinchar, comprimir la arteria, importante acá, porque cuando ustedes hacen toma de muestra venosa, la sangre coagula rápido, en cambio en una toma de muestra arterial tarda. Por lo menos 5 minutos hay que estar presionando de donde yo he hecho la toma de muestra. Mezclar bien con el anticoagulante. Almacenamiento, ¿cuánto almacenamiento de la muestra?
Esta fase cubre, dice, el tiempo desde que finaliza el proceso de toma de muestra, desde el momento que yo he terminado de hacer la toma de muestra, ya sea, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, hasta que es transferida al analizador. Y el tiempo debe ser mínimo. Entonces, cuando nosotros hacemos toma de muestra o hacer una gasometría, se debe tratar de hacer lo más rápido posible el análisis, la gasometría. Con transferencia. Aquí, en cuanto a la transferencia, estamos hablando de ya la medición en el gasómetro. Es decir, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Mezclar la muestra bien, homogeneizar, pues para que nuestros parámetros salgan los reales y no falsos. Hay que homogeneizar bien porque es con la anticoagulante, como dice, expulsar unas gotitas de sangre, a lo que les iba diciendo anteriormente, para evitar que haya coágulos y obstruya el equipo, porque el equipo se obstruye y no sirve más. Los dos errores preanalíticos más graves es la cantidad inadecuada de anticoagulante. Ustedes si se confundirían de anticoagulante, al paciente ustedes no le pueden tomar muestra de gasometría, le fallé, no, agarro el otro brazo, lo pongo. O no, es mucho más estricto cuando es una gasometría. Cantidad inadecuada de anticoagulante puede ser, por ejemplo, yo estoy colocando mucho anticoagulante, estoy diluyendo mi muestra, puedo estar alterando ciertos parámetros. Presencia de burbujas en la muestra afecta mucho lo que son las presiones, por ejemplo, de oxígeno y dióxido de carbono por la presencia de burbujas. Anticoagulante inadecuado, me puede haber variaciones en pH, por ejemplo. Aquí en los 4 pasos, los errores preanalíticos. En cuanto a la preparación, ¿no? Elección apropiada del anticoagulante. Si usamos EDTA o citrato, como les iba diciendo, me va a cambiar el pH de la muestra. Y sabemos que el pH es uno de los parámetros más importantes que se mide en una gasometría para poder clasificar si es una acidosis o una alcalosis. Dilución por adición de líquidos, como les decía, colocar mucho, una cantidad inadecuada de anticoagulante. En la toma de muestra, la jeringa llena rápidamente, dice. Por ejemplo, a diferencia de una punción venosa con una punción arterial, ustedes llegan a arteria y automáticamente va a subir por presión, va a subir la muestra. No va a haber necesidad de que ustedes jalen, ¿ya? O en ciertos casos sí van a tener que darse un poquito de ayuda o jalar un poquito, pero suele la sangre subir rápido por presión. Evitar burbujas, como dice, es fuente de error potencial, como les iba diciendo. Eso es lo que hay que evitar siempre. En los analizadores o en los gasómetros suelen tener como un filtro para evitar esta situación. Para eso hay que mezclarlo. Aumenta, es decir, las burbujas aumentan con el tiempo de almacenamiento y más si está a temperaturas muy bajas. La burbuja de aire, una burbuja de aire de 0.01 ml en una muestra de 1 ml, las muestras para gasometría máximo te vienen 1 ml, 0.7, 0.6. Y obviamente el equipo pues no te va a tomar muestras de 1 ml completo, no va. Aparte de eso, por ejemplo, en bebés, en neonatos, te llega 1 ml de muestra, con eso le tienes que hacer gasometría, tienes que hacer electrolitos completos, tienes que hacerle química sanguínea, tienes que hacerle serología y hematología. Todas las áreas en ese 1 ml de muestra. Entonces, importante, y sobre todo en bebés hay que tener bastante cuidado con las muestras. Burbuja, como les decía, una burbuja de 0,01 ml, una muestra de 1 ml, aumenta la presión de oxígeno o dióxido de carbono en un 15%. Parámetros como dióxido de carbono, oxígeno, me van a alterar resultados. No me va a ayudar porque si hay variaciones o alteraciones en la presión de dióxido de carbono, por ejemplo, pues me dice si es un caso, un trastorno respiratorio, por ejemplo. Si yo tengo ese tipo de errores, ¿cómo voy a clasificar? Voy a dar un resultado errado. Y más si es de emergencia, necesito ese resultado, hacerlo rápido y bien.
En cuanto al almacenamiento, debe reducirse al mínimo, como les iba diciendo, un almacenamiento prolongado a temperatura ambiente, el metabolismo disminuye, los valores de presión de oxígeno disminuyen, pH y la presión de dióxido de carbono aumenta. Ya, entonces, estos parámetros que son importantes, ¿no? Pues sobre todo pH, mire acá, pH y presión de dióxido de carbono. Afecta bastante si lo dejan más a temperatura ambiente por un tiempo prolongado. Máximo 10, menos de 10 minutos, en menos de 10 minutos hay que analizar. El equipo no te tarda más de un minuto en analizarte cuando ya transferimos al equipo. Almacenamiento de 0 a 4 disminuye el metabolismo. También influye mucho el material de la jeringa, hay que también tomar en cuenta eso. La jeringa de polipropileno o también existe de vidrio. Si es de polipropileno, por ejemplo, no se debe almacenar más de 45 minutos. Obviamente estamos hablando de esto a una temperatura ideal para la muestra. Si en caso la muestra se almacena a menos de 0 grados centígrados, puede provocar hemólisis. Aparte de los gases o de estos parámetros de gases que medimos, también medimos electrolitos y saben que potasio potasio es uno de los parámetros que se mide, también sodio y cloro. Como potasio están altos a nivel intracelular, es decir, la concentración es mucho más alta a nivel intracelular, ¿ya? Si hay hemólisis, va a haber salida de potasio. Y lo que nosotros medimos, lo que se mide, es todo lo que es extracelular, ¿ya? Por lo tanto, habría una falsa hiperpotasemia en ese paciente si hay una hemólisis en la muestra. ¿Qué provocaría? Como les había dicho, concentraciones altas en potasio afecta el ritmo cardíaco. Imagínense que yo esté dando por una mala conservación de muestra una hiperpotasemia, 6, digamos, 6 milimol. Eso ya significa que mi paciente está sufriendo puede estar sufriendo un paro cardíaco. Entonces, resulta que el paciente estaría compensando, estaría estable, que sería una gasometría de control y yo dando un resultado así. ¿Ven? Es la gravedad de tener bastante cuidado en la parte de la fase preanalítica. Almacenamiento prolongado de 0 a 4 grados centígrados aumenta la concentración de potasio, como les iba diciendo. En neonatos aumenta de 0,4 milimol por hora y se duplica si yo sigo dejando la muestra. Si sigo tardando me va a duplicar, es decir, va a aumentar en altas concentraciones potasio. Ya, esos son los cuidados que hay que tener. A ver qué hora es. Tenemos 1 hora todavía. Les voy a pasar un video de este tema que es el test de Allen. ¿Ustedes saben qué es el test de Allen? ¿Alguien me dice? ¿Han llevado esto en tip 3, no? ¿O no han llevado? Sí han llevado, sí se lleva. En tip 3 el test de Allen. Yo les voy a pasar después que termine un video para que lo puedan ver. Y también les voy a pasar otro video para que ustedes hagan un análisis y me presenten la próxima clase. ¿Hay algún